Julio Cortázar fue uno de los escritores más destacados del boom de la literatura latinoamericana de la década del 60, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos y Juan Rulfo. Su vida estuvo atravesada por el exilio. Nació en Bruselas, vivió en Argentina durante su juventud y marchó hacia París en los años 50, motivado por el advenimiento del peronismo, por el cual sentía un profundo rechazo. Su vida se repartió entre la literatura y la política. Apoyó la lucha por la liberación latinoamericana, la revolución cubana, el sandinismo en Nicaragua, el gobierno de Salvador Allende en Chile, pero fue acusado por sectores de la izquierda por hacerlo desde una buhardilla parisina. Amante del jazz y del box, Julio Cortázar murió enfermo de leucemia en Francia, viudo de su tercera esposa y en compañía de su primera mujer. Julio Cortázar nació en Bruselas en agosto de 1914 y luego de 4 años volvió junto a sus padres a la Argentina para instalarse en Banfield, un suburbio de Buenos Aires. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo, mi único hermana, y yo, al cuidado de ella. Su niñez transcurrió rodeada de mujeres y de la sombra de un padre ausente. El idioma francés y su condición de niño y adolescente enfermizo lo marcaron durante toda su vida. Desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Julio Cortázar, uno de los escritores más importantes de la literatura argentina, pasó 10 años trabajando como un anónimo profesor en pequeños pueblos de provincia. Yo entré en una escuela normal que a los 18 años me dio un título de maestro normal. Y luego 3 años más de profesorado, que me dio un título de profesor. Era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa. Gramática, geografía, lógica, instrucción cívica, historia. Realmente un hombre orquesta. Pienso que debemos hablar de un Cortázar de esos primeros años con una identificación fundamentalmente con la literatura, con el pensamiento literario. Un Cortázar que se está preparando, que mientras da clases en Chivilcoy se pasa el resto de las horas leyendo en el cuarto de su pensión o en la biblioteca del colegio, que tenía una biblioteca muy frondosa. En 1938 publicó Presencia, su primer libro de poemas, bajo el seudónimo de Julio Denis. Y 13 años más tarde apareció Bestiario, su primer libro de cuentos que le otorgaría una gran notoriedad entre la crítica y el público. No era un sueño. La llevaron a Constitución una mañana ventosa, con banderitas en los puestos ambulantes de la plaza, torta en el tren mixto y gran entrada en el andén número 14. La besaron tanto entre Inés y su madre que le quedó la cara como caminada, blanda, y oliendo a rouge y polvo Rachel de Coty, húmeda alrededor de la boca. Un asco que el viento le sacó de un manotazo. No tenía miedo de viajar sola porque era una chica grande, con nada menos que 20 pesos en la cartera.
Compañía Sancinena de carnes congeladas metiéndose por la ventanilla con un olor dulzón, el riachuelo amarillo e Isabel repuesta ya del llanto forzado, contenta, muerta de miedo, activa en el ejercicio pleno de su asiento, su ventanilla, viajera casi única en un pedazo de coche donde se podía probar todos los lugares y verse en los espejitos. Pensó 1 o 2 veces en su madre, en Inés. Ya estarían en el 97 saliendo de Constitución. Leyó prohibido fumar, prohibido escupir, capacidad 42 pasajeros sentados. Pasaban por Banfield a toda carrera. ¡Bum! Campo más campo mezclado con el gusto del Milky Bar y las pastillas de mentol. Con Cortázar pasa como con algunos otros grandes autores, ¿no? Que vos lees 4 o 5 líneas y ya te estás dando cuenta que ese texto que estás leyendo es de Julio Cortázar. Y en ese sentido, sin duda, es uno de los grandes autores argentinos. El lenguaje de los personajes de Cortázar es el lenguaje de los años 40, de cuando Cortázar vivió en la Argentina, esa mezcla del usted con el che, usted sabe, che, etcétera, que es casi un lenguaje de comité. Ese porteño arcaico que tenía él, que porque a él le gustaba mucho rescatar cosas de lunfardo, y entonces estaba en la conversación y lo encontrás en sus libros, y después esa inmediatez, ¿no?, absoluta que él está en los textos, también estaba en la conversación. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia, Cortázar manifestó su rechazo a la presencia pública de las masas populares y decidió exiliarse voluntariamente junto a su primera esposa, Aurora Bernardes, en París, la ciudad que emblematizaba la meca de los escritores. El peronismo, con todos sus defectos, fue la ascensión de las clases desposeídas argentinas a su protagonismo, cosa que Cortázar y muchos autores no entendieron. Lejos de identificarse con este proceso, escribe y denuncia, sin llevar esta denuncia a una cosa militante, lo que significó el peronismo tanto de Perón y Evita como el posterior de Perón solo en el poder, ¿no? Hubo un cierto origen político en su exilio, pero básicamente fue un exilio individual, o sea, él se fue porque pensaba que un escritor, París era una ciudad ideal para un escritor. La capital francesa le abrió un mundo desconocido, poblado de vagabundos, prostitutas, bohemios y toda clase de personajes marginales que enriquecieron su escritura, mezclándose con los temas y lugares típicamente argentinos. El París de Cortázar no es de ningún modo el París que puede escribir Sartre o Céline o Simone de Beauvoir. El París de los escritores franceses no hay nombre de calles ni color local, por decirlo así. En el París de Cortázar sí. Yo la palabra clochard creo que la vi en literatura por primera vez en los textos de Cortázar. Vale decir, se sentía tan extraño en París y trataba de agarrarlo a través de sus detalles como en Buenos Aires, al que también trataba de recuperar a través de sus detalles. Cortázar no era solo un exiliado argentino, era un exiliado en general. Encontraban en París una ciudad que tenía algo latino, digamos, y por otro lado que estaba lleno de latinoamericanos, y al mismo tiempo, bueno, con toda la tradición cultural que tiene Francia, ¿no?, que es enorme. Cortázar es allí donde encuentra un lugar para desarrollar su obra, desarrollar su poética. A mediados de los años 50, Julio Cortázar comenzó a ser reconocido como uno de los máximos referentes de la literatura latinoamericana. Publicó una gran cantidad de libros, tales como Las armas secretas, Final de juego, Los premios, Historias de cronopios y de famas y la singular novela
Rayuela, que inauguró una manera de escribir y de leer totalmente novedosa. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Así habían empezado a andar por un París fabuloso, dejándose llevar por los signos de la noche, acatando itinerarios nacidos de una frase de Clochard, de una bohardilla iluminada en el fondo de una calle negra, deteniéndose en las placitas confidenciales para besarse en los bancos o mirar las rayuelas, los ritos infantiles del guijarro y el salto sobre un pie para entrar en el cielo. Él ha marcado a toda una generación. Creo que Rayuela es una obra definitiva, es una obra que se genera en un momento histórico particular y que a partir de ahí se empieza a escribir distinto. Heredero directo, ¿no?, digamos, de todo lo que es el universo surrealista, que el universo surrealista no es solamente lo que escribían los surrealistas, sino lo que ellos admiraban, que bueno, que era los románticos alemanes, la novela gótica inglesa, las culturas primitivas, digamos, ese cruce de mundo que genera el surrealismo, donde entra la poesía, la política, el sueño, la realidad. La literatura de Cortázar retomaba la tradición del cuento fantástico, pero de una manera singular. Él pone en circulación en literatura fantástica elementos que tienen que ver con el surrealismo, con el simple hecho de entender lo otro, esa cosa inexplicable, como una irrupción de otro mundo que no necesita ni busca explicación. Aunque vivía en París, el escritor se valía de un lenguaje argentino, coloquial, porteño, con el que describía universos reales y fantásticos dentro del mundo de todos los días. Nunca se le va de las manos el pequeño detalle, la pequeña descripción que hace que ese mundo más o menos realista sea siempre creíble para el lector y conmovedor, ¿no? El argentino siempre está peinado con gomina, utiliza trajes a rayas y es formal y solemne. Ese es el argentino que conoció Cortázar, pero no es de ninguna manera el argentino de los años 60. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Tímido, sí. Nico fue siempre igual, como yo. ¿De qué se ríe? ¿No me cree? Ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de vez en cuando un nido para que lo envidie yo. La preocupación política de Cortázar surgió con motivo de una visita que realizó a Cuba en 1963 en calidad de jurado del premio Casa de las Américas, donde apoyó públicamente al gobierno de Fidel Castro y comenzó a desempeñar un papel activo en las luchas populares latinoamericanas. Pero hay hechos externos. Uno fundamental y clave es la Revolución Cubana en el año 59 y un viaje que él hace a Cuba. Y otro es el Mayo francés, la muerte del Che, que lo van marcando y que lo van acercando a una línea política. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua.
Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Como la década del 60 se cruzaba, digamos, el hipismo con el marxismo, lo que, digamos, había una postura de cambio del mundo. Cortázar en esa onda, en ese espíritu, y ese mismo espíritu lo lleva, como muchísima otra gente, hacia la militancia política. Hay una gran transformación. Existe sin duda un Cortázar antes y un Cortázar después. Un Cortázar relacionado con el mundo de la política, con el mundo de la ideología, con el mundo de Latinoamérica, y otro Cortázar anterior vinculado casi a un ser intelectual, casi un ser exclusivamente de pensamiento. Él no entendía mucho de política y sobre todo de política latinoamericana, o sea que sus opciones eran viscerales, emotivas, y creo que eso es lo que hace más atendible el modo de ver el mundo que tenía Cortázar, porque puso, más que sus ideas, puso su prestigio yo diría, del lado de acá, de la realidad, de nuestro lado, ¿no? Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. Su intensa actividad militante generó severas críticas, tanto de la derecha, que le reprochó su actitud política, como de la izquierda, que lo condenó duramente, acusándolo de ser un burgués que defendía la causa latinoamericana desde una capital europea. Es un intelectual comprometido que es atacado por la derecha justamente por su compromiso con la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, con América Latina, con su lucha contra las dictaduras, pero también es criticado por un gran sector de la izquierda que dice, pero ese intelectual que le habla desde París, desde ese lugar habla cualquiera. Se le hizo un juicio a Cortázar, ¿no? El fiscal era Dalmiro Sáenz, el juez era Arturo Jaureche y yo era el defensor. Y lo juzgaban por mal argentino. Era un mal argentino, ¿no? Era un hombre que estaba peleando por la independencia económica y social de países ajenos a la Argentina, se había ido a la Argentina, etc. Yo dije, Cortázar no es argentino, no es un mal argentino, no es argentino. Es un hombre como Cortázar, es universal. Con cuentos como este se ha alimentado siglos un pueblo. Coriollo es algo más que una mujer que pudo ser violada. Un continente se defendía. Menos mal que ahora las mujeres se defienden menos. Pero los continentes más. En cuanto a las mujeres, uno nunca sabe. Ese sí que es un cuento. Cuidado. Mira, ese peligro lo estoy corriendo más que tú. El de las mujeres. Digo, ¿para qué quedarse solo? No el negocio. Bueno, en todo caso, mi negocio por ahora es ser tu amigo. ¿Qué quieres? Nunca me he enamorado lo bastante. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Qué hastío.
Ahora parece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. En su escritura hay una inmediatez, una complicidad con el lector. Cuando vos te sumergís en un cuento de Cortázar, empezás a leer que hay un escritor que está contándonos la historia y de repente te vas descubriendo o vos vas sintiendo que ese hombre que estaba narrando, ese narrador, pasa a ser un personaje más de esa historia. Es como que un mago que vos pasás al lado de él y ya en 2 segundos te metió en su mundo. Esto creo que es un juego literario que hace él permanentemente y que es riquísimo y que es fascinante, ¿no? Durante la última dictadura militar argentina, en 1976, a Cortázar se le prohibió no solo el ingreso al país, sino también la edición de sus libros, que a causa de las posturas políticas del autor, fueron considerados subversivos. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es mi problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Y después aquella etapa de la dictadura donde se le prohíben algunos de sus cuentos y él ya no puede, él hacía viajes periódicos, volvía a la Argentina y él ya no puede volver más, se considera un exiliado más y entonces empieza a trabajar en esta lucha que hacen el resto de los exiliados para seguir acercándose a la Argentina y acercarse entonces ya no solamente desde su obra, sino también de una lucha militante. En los últimos años estaba bastante triste, ¿no? Digamos, de haber abandonado mucho la literatura y por la política. Pero bueno, yo creo que esa vuelta a Buenos Aires tuvo que ver con esa cosa que se dejaba un poco envolver por gente que de algún modo lo utilizaba, por más que fuera para buenas causas, ¿no? Es hermoso volver después de 10 años de no haber podido volver y caminar de nuevo por las viejas calles de Buenos Aires que tanto significan para un porteño como yo, y volver a sentir los olores y descubrir que las veredas están estropeadas como siempre, que no han cambiado, pero que tampoco han cambiado las cosas que me gustan. Es curioso como uno está unido digamos, al aspecto sensual de una ciudad. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. Cortázar se lo sigue leyendo porque es un gigante, es un escritor que todos los días nos abre un mundo distinto, ¿no? Es una literatura, evidentemente, que no pasó ya el embate
de las críticas y está en plena etapa de rescate y bueno, Cortázar siempre va a tener lectores y eso es lo que importa, ¿no? Julio Cortázar padeció toda su vida problemas de salud. El 12 de febrero de 1984, enfermo de leucemia, murió en París, la ciudad que había adoptado como propia, dejando una obra universal traducida a numerosos idiomas y que se ha ganado el fervor de los lectores. Cuando Cortázar estaba desfalleciendo en su lecho de muerte, en sus últimos minutos, cerca de él, dos personas del mundo de la política y de países distintos se disputaban su cuerpo. Yo me lo llevo acá, no, yo me lo llevo yo, bueno, te lo llevas 6 meses. Cortázar los escuchó y dijo: Aurora, saca estos 2 tipos de acá y poné el concierto para clarinete de Mozart, segundo movimiento. Cosa que hizo Aurora. Cortázar murió solo con Mozart y con su mujer.